Hola a todos, por favor, no olviden dar me gusta a nuestro video con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio. Suscríbanse al canal y abran la campana de notificación. Afifa conoció a Ira en el jardín, sospecho que en septiembre, dijo con expresión preocupada. Ella explicó que descubrió que una hierba extraña que encontró en casa era una hierba antigua que podía causar un aborto espontáneo durante el embarazo. Ira, sorprendida, dijo, ¿estás segura de por qué haría algo así?, él preguntó. Afife declaró que le robaron el bolso y que faltaba la hierba, pero que había demasiadas coincidencias. Cuando Ira dijo, no acusemos a nadie hasta que estemos seguros, advirtió Afife, tengan cuidado hasta que encontremos pruebas, pero no se lo digamos a Orun. Ira, después de esta conversación, se absorbió en pensamientos. Sopesó el comportamiento de September en su mente desde el día en que llegó a casa. Aunque al principio pensó que Afifa estaba alucinando, las semillas de la duda comenzaron a florecer en él. Mientras September le traía a Ira un plato de fruta, Ira la miró con recelo, la falsa amabilidad de September le roía las entrañas. September, que estaba solo en la cocina, dijo, «¿Cómo le daré la hierba a Ira por Afifa?», le dijeron, estaba haciendo planes insidiosamente. Belle se acercó a Eylul y le dijo, «¿Pasó algo?», preguntó. Septiembre, estaba rompiendo la ventana, «Eso es torpeza», dijo burlándose. Ira se sentó junto a Belle, pidiendo dulces, y dijo, «¿Cómo crees que es Septiembre?», él preguntó. «Es tímida, no habla de sí misma, solía hablar con una amiga, pero tampoco llama más», dijo Belle. A medida que crecían las sospechas de Ira, Afife hizo una llamada telefónica a un hombre llamado Zain en su habitación. «Investigue Septiembre, averigüe con quién ha estado saliendo en el último mes», dijo. Ira se quedó dormida mientras leía un libro en la sala de estar. En un sueño, vio a Eylul caminando hacia ella con un cuchillo, diciendo, «Tu bebé no nacerá». Orun escuchó los gritos de Ira y corrió hacia ella. «Es un mal sueño, cálmate», la consoló diciéndole. Hizo que Ira tuviera un hermoso sueño al decirle, «Cierra los ojos, nuestro bebé ha nacido, está durmiendo profundamente. Estamos dibujando con Sahara, estás eligiendo el color del sofá para nuestra casa junto al lago», sonrió Ira. Orun, cuando dice negro, Sara dice, «que sea rosa», su objeción coloreó el sueño. Cuando el bebé en el estómago de Ira se movió, Orun le acarició el estómago y le dijo, «Ella le confirma a su padre». September, que apareció en la puerta, observó este momento con celos. Su inquietud aumentó cuando Ira se fijó en ella. Mientras limpiaba la habitación de Ira y Orun, September miró las fotos familiares y se enfureció. «No importa lo que haga, ellos no se van. Terminaré el trabajo», murmuró mientras miraba la imagen de la ecografía, pero cuando Ira entró en la habitación, dijo, «Se me cayó la foto, lo siento», dijo. Aunque Ira dijo, «Está bien», las palabras de September, «Si el médico dijo algo, deberíamos tener cuidado si comes o bebés», alimentaron sus sospechas. Septiembre, al salir de la cocina, llamó a un hombre llamado Rasim. «Te daré otro trabajo», dijo. Rasim respondió, «Traiga el dinero primero», y September respondió, «Yo me encargaré de eso», y colgó el teléfono con la llegada de Sahara. Sara dijo, «Estabas hablando por teléfono en el baño, tenías miedo», cuando dijo, «Septiembre, me sorprendió verte», fingió. Cuando Ira escuchó estas palabras de Sahara, sus dudas se reforzaron, empezó a pensar que Septiembre mentía. Por la noche, Orkun abrazó a Ira y le dijo, «Mi momento favorito es cuando te abrazo. Cuando el bebé se mueva, ella será como su hermana mayor», sonrió. Ira explicó que no podía averiguar el sexo del bebé en su sueño y dijo, «Guárdalo como una sorpresa hasta el nacimiento». Orun dijo que tenía que salir de la ciudad para presenciar la boda de un empleado,
Ira lo convenció diciéndole, deberías ir, ser testigo de su felicidad. Mientras Ira compraba leche en la cocina, sonó el teléfono de September. Aunque decía Rasim en la pantalla, September mintió diciendo, Gulsan está llamando. Estás mintiendo, si trataste de lastimar a mi bebé, te haré pagar el precio, dijo Ira, vomitando su ira. Mientras esperaba la información de Zain, Afife sugirió un plan a Ira, atrapemos a Eylul. Ira aceptó. Elif y Aziz fueron a Sakarya a buscar a Refik Jank, pero la dirección resultó ser incorrecta. Una mujer dijo, no tengo un hermano llamado Refik, es dueño de un taller de carrocería, sus acreedores lo persiguen. Elif dijo, no me rendiré, preguntaré a la seguridad y lo averiguaré, mientras que Aziz se enojó y dijo, no puede salir nada bueno de este hombre. Elif insistió y dijo, busco la verdad, no sangres mi herida, y Aziz accedió a continuar por su bien. En casa, Susan encontró el brazalete de Beille en la habitación de Elif. ¿Por qué escondes esto? Entonces le preguntó a Akif. Akif dijo, no dejes que desaparezca, lo esconderé, mientras que Susan dijo enojada, Beille ha arruinado a nuestra familia. Él gritó. Feria calmó a Susan y dijo, no lastimes a Akif, está enfermo, pero Susan dijo, Elif está viendo una locura. Él intensificó la pelea diciendo. Elif le preguntó al viejo amigo de Aziz, Zain, sobre Refik, un taller de carrocería en Sakarya, ¿lo encontraremos? Obtuvo la respuesta. Susan expresó sus dudas diciéndole a Feria. Elif y Beille están tramando algo, y Feria dijo, cálmate, encontraremos la verdad. Elif, riéndose con Aziz en el hotel por un auricular que se pensaba que era un error, dijo, protégeme siempre así, pero Aziz tenía en mente a Refik. Cuando Ira se dio cuenta de las mentiras de Eylul, comenzó a hacer planes con Afife. Su objetivo era atraparlo hablando con Rasim. Cuando September se enteró de que Orun se iba de la ciudad, hizo un plan. Ira se quedará sola, terminaré con el bebé, dijo. Las sospechas de Afifa se confirmaron cuando descubrió que Rasim era el hombre que robó el bolso de Afifa. La ira de Susan aumentó cuando se enteró de la conexión de Elif con Beille, mientras que Akif trató de calmarla diciéndole, no le rompas el corazón. Sara, que estaba orando por el bebé de Ira, dijo, que mi madre y mi hermano estén bien, mientras el amor familiar los mantenía a flote. Mientras los planes de Eylul en las sombras estaban a punto de enfrentarse a la trampa de Ira y Afife, la búsqueda de Refik por parte de Elif estaba arriesgando su relación con Aziz. Aunque Orun pensó en regresar de la boda para no dejar sola a Ira, el coraje de Ira y la determinación de Afife revelarían la verdad.